Es posible que, al hablar de peces, se nos venga a la mente el pescado que normalmente consumimos, pero también podemos pensar en aquellos de ornato, esos que mantenemos en acuarios o en peceras. Los peces de ornato pueden venir en colores, tamaños y formas variadas, y pueden llegar a significar cosas distintas para las personas que los tienen, desde una mascota económica hasta un elemento decorativo, para muchos otros un miembro más de la familia. Sin embargo, existe un pez que además de englobar estos conceptos, también lleva consigo una fama de dar buena suerte y abundancia. La carpa koi es una variedad de la carpa común asiática, con una diferencia bastante notable. La coloración de la carpa koi, que se da en tonalidades de colores sólidos, como el amarillo, el rojo, blanco, el negro, el naranja, entre otros. Para entender un poco sobre la historia de estas carpas, vamos a viajar hasta el antiguo país del sol naciente, Japón. Aquí es donde adquieren una mayor relevancia y eventualmente su popularidad aumenta. De hecho, el nombre que es común actualmente, de pez koi, viene del japonés nishiki-goi, derivada de hishiki, esta última usada para hablar de paños realmente coloridos. Eventualmente el término koi se adoptaría por su sencillez y, bueno, la popularidad internacional que adquirió, conociendo ahora a este, el pez nacional de Japón, como la carpa koi. Para algunos japoneses, la historia de los koi se puede remontar exactamente a la región de Yamakoshi, ubicado en la prefectura de Niigata. Este es un pueblo de productores de arroz que contaba con producción de carpas sobre sus estanques escalonados en las montañas para el consumo durante los fríos inviernos que suelen cubrir al pueblo en nieve. Era claro, las carpas son muy resistentes a los entornos difíciles en el agua. Aunque al principio los pobladores acostumbraban llevar alevines o crías pequeñas desde el río Uono, aprendieron a reproducir sus propios especímenes para ellos mismos. La introducción de algunas carpas de color en estado salvaje hacía que en estos ríos se llegaran a topar con variantes de peces multicolor o asagi, con peces rojizos o yamato y con peces negros, los magoi, conocidos como la carpa común. Claramente, conforme se descubría la capacidad de crecimiento y obviamente el atractivo visual que estos representaban, comenzaron a seleccionarse poco a poco. Esto para llegar a los colores más bellos que podían. Así, dentro de estos estanques comenzaban a desarrollarse colores uniformes. Sin embargo, se cuenta que entre 1780 y 1781 se habrían producido sequías que afectarían a los estanques, obligando a mezclar estos colores uniformes, obteniendo por primera vez colores con patrones distintos. Al comenzar a salir cada vez más patrones, se popularizaría su comercio y eventualmente se tomarían como objetos de coleccionista. Este era un negocio principalmente local. Sin embargo, poco más de 100 años más tarde, en 1914, se habrían mostrado algunos especímenes por primera vez en la exposición de Taisho de 1914. Sin embargo, aún se encontraban en las primeras etapas de los peces koi que conocemos en la actualidad. Esto disparó su popularidad por todo Japón y en 1929 se celebraría por primera vez el show de producción de koi de Yamakoshi. Sin embargo, un evento afectaría drásticamente a la producción de los koi. Entrada la Segunda Guerra Mundial, la producción de koi comenzaba a ser relegada, pasaba a un segundo plano. Ya no era tomada más que como un simple hobby. Pero, a partir de 1960, una vez que había terminado la guerra, que el milagro económico japonés estaba en aumento y los transportes aéreos ya estaban más accesibles para el público general, se comenzó a dar una extensión mayor al comercio de estos peces de ornato. Gracias a esto, a partir de esta década y hasta los 70 comenzó a darse un auge en el pico de popularidad y ventas. En cuanto a las características de la carpa koi, podemos notar que tiene un gran parecido con la carpa común. Ambas, por ejemplo, cuentan con un cuerpo comúnmente robusto, pero de forma cilíndrica.
La carpa koi usualmente cuenta con 2 barbillones carnosos, mientras que la carpa común llega a contar hasta con 4. La disposición de las escamas de la carpa koi se puede dar de 3 formas: con las carpas de cuero o carpas desnudas que presentan un cuerpo sin escamas, aquellas de espejo que cuentan con pocas escamas dispuestas de forma irregular sobre el dorso y la línea lateral, y también está la carpa de escamas, que, bueno, tiene el cuerpo completamente cubierto de escamas. Incluso dentro de las carpas koi podemos notar una diferencia entre una forma esbelta, usualmente asiática continental, y la forma robusta, que es preferida en Europa y también en Japón. En cuanto a los patrones de color, se han descrito hasta más de 70 patrones diferentes creados a partir de su crianza en Japón, por lo cual es difícil dar una cifra exacta o una descripción corta de todos estos colores, y se toma principalmente algunos de los más importantes. La carpa koi tiene un gran prestigio social para los ciudadanos en su país, ya que representa prosperidad, amor y amistad. Gracias a esta fama es que ha cruzado fronteras y la ha hecho tener un buen nivel de importancia en los demás países, principalmente dado por su belleza, por sus colores tan brillantes, su gran tamaño y el ser un pez muy tranquilo. Esto capta rápidamente la atención de las personas. Es por eso que se ha convertido en una gran atracción de las plazas, los centros comerciales, los acuarios, los zoológicos, entre otros. La producción en un sistema cerrado se realiza en estanques fijos de plástico, concreto o combinados. Estos deben tener una limpieza y recambio de agua continua para garantizar que las carpas estén en bienestar. Cuentan con filtros físicos y biológicos, tantos y tan grandes según sea el número de animales en el estanque. Los filtros cumplen una función muy sencilla de atrapar partículas de desecho producidas por los mismos animales y devolviendo el agua sin esta carga. Mientras que la producción en un sistema abierto debe estar al lado de un nacimiento natural de agua, un lago, un río, laguna, etc. Durante todo el día y todos los días el agua entra y sale de la producción al exterior y también viceversa. Al encontrarse en un sitio con vasta cantidad natural de agua, esta tiene su proceso de filtración natural por la maleza común alrededor de la misma. Independientemente del sistema que se maneje, al momento de la construcción de los tanques que contendrán a las carpas, debe tenerse en cuenta el espacio vital requerido por la especie, sabiendo que ésta crece de forma continua. Para albergar desoves a alevines, se necesita un área aproximada de 120 a 300 metros cuadrados de superficie. Los alevines, que ya tienen una longitud de 1 centímetro a 5 centímetros, van a necesitar de 5 a 100 metros cuadrados, mientras que las carpas de 10 a 20 centímetros requieren ya de 16 litros de agua por carpa. Y bueno chicos, ahora vamos a hablar de la calidad del agua y las formas de producción en la acuicultura. Y bueno, en cuanto a calidad de agua se refiere, las carpas koi, al igual que otras carpas comunes, la temperatura es la que juega un papel muy importante en la estimulación hormonal y la ovulación de las carpas. Y se pueden estresar muy fácilmente por cambios en las condiciones del agua, como alteraciones en el oxígeno disuelto, en la temperatura, el pH y el nitrógeno. Así que es muy importante que mantengamos estos niveles en un buen parámetro. La imagen superior que se muestra es un medidor multiparamétrico que sirve para medir todos estos niveles que acabo de mencionar. Que vuelvo a repetir, serían la temperatura, el oxígeno disuelto, el pH y el nitrógeno. Y en la imagen inferior del lado derecho se muestra cómo se usa el medidor multiparamétrico. Este está conformado por una pantalla que está unida a una sonda multiparamétrica, que es la que nos dará los datos para que podamos ver la composición del agua en la que están nuestros peces.
A continuación, les voy a mostrar una tabla de un estudio que se hizo en un lugar llamado Zamorano acerca de la calidad de agua en la reproducción y crianza de la carpa koi. Y bueno, en ella podemos observar los valores óptimos en el extremo derecho que se consideran para la reproducción y crianza de la carpa. Y bueno, las formas en las que se puede producir en la acuicultura la carpa koi es en lagunas, estanques y tanques. Se ha demostrado que los más apropiados para la crianza de la carpa han sido los estanques poco profundos, que estén libres de malezas acuáticas. Los estanques de crianza deben ser preparados antes de ser sembrados para fomentar el desarrollo de una población de rotíferos, ya que ellos constituyen el primer alimento de los alevines, que comienzan a alimentarse. La densidad de la siembra puede ser de 100 a 400 alevines por metro cuadrado y la longitud del periodo de crianza es desde 3 a 4 semanas, mientras que su peso final es de 0.2 a 0.5 gramos y la tasa de supervivencia es de 40 al 70%. En caso de que haya muchos depredadores en el área en donde se van a criar, se pueden emplear tanques de cría de carpas. Estos tanques se pueden usar de 5 a 100 metros cuadrados de área superficial y estos pueden estar hechos de concreto, ladrillos o plástico, hasta que los alevines crezcan de 1 a 2 centímetros de tamaño. También los sistemas industriales tales como canales o sistemas con agua reticulada también son apropiados para la crianza. Bueno, continuando con lo que viene siendo la alimentación en los peces koi, pues tenemos algo muy importante. Pues sabemos que estos peces son, se podría decir que los peces ornamentales de mayor tamaño, y por eso es que necesitan un alimento de buena calidad. Esto es lo principal en su dieta, que el alimento sea de buena calidad para que estos peces puedan estar sanos y que pues su color sea atractivo y sean coloridos, vaya. El alimento de estos debe rondar en un rango de proteína del 25 al 32%. Esto es para que cumplan sus requerimientos en lo que viene siendo a la proteína y pues como ya les había comentado, para que sea un pez sano y un pez llamativo en su color. El tamaño de la partícula del alimento, esta se debe llevar desde una harina fina cuando el pez es alevín hasta un tamaño de un cuarto de pulgada. En estos peces el color del alimento o el pigmento que esté en el alimento influye mucho, ya que esto va a ayudar a su coloración, a que sea más intensa o a que sea, pues si no tiene buena cantidad de pigmentación en el alimento, pues la coloración del pez va a ser más opaca o se va a ver menos brillante. En cambio, si el alimento es de buena calidad, como ya se les había mencionado, y tiene buena pigmentación o buenos pigmentos, pues el color del pez va a ser mucho más llamativo. Estos peces bueno, menciona Watson y sus colaboradores, que son peces muy voraces. Comen muchas veces al día, pueden estar comiendo muchas veces al día. Por eso se recomienda que se alimenten desde hasta 5 veces al día, en pocas cantidades, para que pues tengan alimento todo el día y estén comiendo durante, pues la redundancia, durante todo el día. Estos peces en temperaturas altas, cuando su agua está a temperaturas altas, pues llegan a consumir más alimento. En cambio, cuando la temperatura de su estanque baja, pues disminuye el consumo de alimento. Incluso cuando llega a bajar hasta menos de 10 grados centígrados, los peces dejan de consumir. Por eso cuando la temperatura es muy baja, pues perdón, se puede dejar de suministrar el alimento, ya que el pez pues no lo va a consumir. Ahora vamos con algunas de las patologías. Y bueno, los peces koi y algunos otros peces de colores son muy susceptibles a algunas otras, bueno, a varias patologías.
Tenemos que son muy susceptibles a bacterias, son muy susceptibles a hongos, a virus y pues algunos parásitos. En los peces koi tenemos principalmente, bueno, esto se da por la calidad del ambiente en el que se encuentran y por la nutrición. Si el alimento es de mala calidad, el pez no está bien nutrido, pues su sistema inmunológico va a estar bajo y lo que son los virus, las bacterias, en sí las enfermedades, pues lo van a atacar más. Por eso el pez necesita tener una buena nutrición para que su sistema inmune esté funcionando al 100 y lo proteja bien. En los peces koi hay dos principales enfermedades que son las de mayor importancia, y estas son dos virus. En una tenemos que es el virus del herpes koi, por sus siglas KHV, y la viremia primaveral de la carpa, por sus siglas SVC. Y estas, pues como ya les había mencionado, son las de mayor preocupación en esta especie. En sí, los peces jóvenes son los que son más susceptibles a estas enfermedades, aunque también en los peces maduros pues se pueden llegar a presentar. Los signos que provoca el virus del herpes pues es peces, peces letárgicos que están nadando cerca de la superficie, exhiben una dificultad respiratoria y tienen un comportamiento errático. Estos pueden exhibir tejido muerto en las branquias y los ojos se les pueden notar hundidos. El virus de la viremia primaveral pues presentan también peces letárgicos. A diferencia del otro virus, estos nadan al fondo del estanque o nadan torpemente. También pueden presentar exolfaltemia, que es ojo pop, sangrado puntual en la piel, abdomen hinchado y mucosidad sanguinolienta saliendo de ellos. Y pues esto es todo en lo que es en cuestión de patologías de las más de importancia.